están de vacaciones disfrutando, pues oremos para que regresen con bien y podamos verles pronto. Antes de empezar, hermanos, quiero que me acompañen. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que Dios pueda derramar su espíritu sobre nosotros y que la palabra sembrada pueda dar fruto. Amén. Amén. Eterno y gran Dios que estás en los cielos, Padre bendito, aquí delante de tu presencia, Señor, estamos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro guía, nuestro protector, Señor. Eres el quien nos ayuda, Señor, a entender tu palabra, a discernirla, Santísimo Padre, a darnos el entendimiento, Señor, y a transmitir tu mensaje, Señor. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, nosotros, Padre, para poder dar esa palabra viva y eficaz y que entre hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, Señor, para que disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito Dios, gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Para estas fechas, hermanos, se habla acerca de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo la recordamos cada primer día de la semana cuando participamos del pan y del vino. Y la resurrección de Jesucristo siempre la tenemos que tener presente porque fue lo que nos dio libertad, la libertad de nuestros pecados. En esta mañana yo quiero hablar acerca de algo importante y es el principio de la permanencia. El principio de la permanencia. Una vez un ministro dijo que para sobrevivir en el ministerio, para mantenerse en la vida cristiana, hay que tener corazón tierno y piel de rinoceronte. El problema es llegar a tener corazón de rinoceronte y una piel tierna. Porque resulta que las adversidades, las lanzas, los problemas, las situaciones entren en ese corazón tierno, entren por esa piel tierna y el corazón de rinoceronte se vuelva tan duro, que puede ser que se vuelva duro para las adversidades, duro para los problemas, pero también duro para la presencia de Dios. Entonces la ecuación contraria sería un peligro, Entonces el ministro dijo, y tenía razón, un corazón tierno y piel de rinoceronte. ¿Por qué un corazón tierno? Porque si nosotros endurecemos el corazón, entonces tenemos una piel de rinoceronte. Dios nos ha dado esa protección en nosotros, una protección exterior, una dureza para protegernos de las adversidades, pero también Dios nos ha dado, ¿verdad?, ese corazón tierno. Es como cuando un palo entra en una tierra suave, hace daño. Pero también, además de entrar, hace daño, pero también, o sea, es como cuando las adversidades te hacen daño, los problemas te hacen daño, pero también eso suave te permite que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida y haga efecto y haga esa sanación y cure esas heridas del alma. Amén. Entonces, la vida, ¿verdad? Hay situaciones difíciles, determinan parámetros en nuestra actividad, de nuestra vida, nuestro camino, nuestro servicio a Dios. Y esos parámetros se llaman, eso que determina nuestra vida se llama carácter. El carácter, hermanos, es importante en la vida cristiana. El carácter es lo que nos va a mantener, lo que nos define. El carácter es algo que tiene que ser forjado. Y es por eso necesario muchas veces adversidades en nuestra vida. Es por eso necesario muchas veces problemas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos forjar nuestro carácter. Esto es como la relación con nuestros hijos. Por ejemplo, para que nuestros hijos aprendan a sostenerse y tener un carácter firme en la vida, tú no le das siempre peces en la boca, ¿no? Como dice el dicho, no le des peces a tu hijo, enséñale a pescar. ¿Por qué? Porque si siempre le estamos dando peces, entonces los hijos sentados en la cama, ahí sentados en la play, siempre toda la vida, 30, 35 años, 40, 45 años sentados en la play y metiendo la mano. Entonces no es así. Entonces por eso dice la vida, por eso dice enséñale a pescar. Porque si tú le das un pez una vez, al siguiente día te va a pedir otro pez, va a tener hambre. Y al otro día va a tener hambre. Mientras que si tú le enseñas a pescar cada vez que tenga hambre, ¿qué va a hacer?
Va a pescar, Él va a buscar. Entonces, esas cosas es lo que Dios hace en nuestra vida. No nos quiere estar dando peces toda la vida. No nos quiere estar dando peces toda la vida. Él nos quiere enseñar a pescar para que nosotros aprendamos a enfrentar las adversidades, para que nosotros aprendamos a enfrentar los problemas, para que nosotros aprendamos a enfrentar esas situaciones duras, críticas y difíciles que a veces se presentan en nuestra vida. Porque esta vida en la que estamos es un trayecto largo, hermanos. No se sabe cuánto. Y lo que importa aquí de lo que estamos hablando en esta prédica es el principio de la permanencia. De la permanencia. Porque es importante cuando bajamos a las aguas bautismales. Sí, es importante. Es un gran paso. Pero solamente es el inicio de esa carrera cristiana. Es importante cuando bajamos. Recibimos el sello del Espíritu Santo. Somos perdonados de nuestros pecados. Las puertas de los cielos se nos abren. Nos convertimos en hijos adoptados de Dios. Nos convertimos en hijos suyos, una relación con Dios. Es importante cuando bajamos a las aguas bautismales. Pero es más importante mantenerse. Es más importante mantenerse en esa vida cristiana. Porque podemos bajar a las aguas bautismales, pero si no nos mantenemos. Entonces, cuando en la vida se presentan situaciones críticas y difíciles, Dios dijo eso. Dios dijo que en este camino cristiano iba a haber situaciones difíciles. Por ejemplo, cuando llamó a los apóstoles. Cuando llamó a los apóstoles, le dijo que iban a ser perseguidos por causa de mí, le dijo él. Incluso algunos, dijo, van a ser muertos. Los van a matar por causa de mí. Entonces, ¿están dispuestos a seguirme? Ellos dijeron, sí, estamos dispuestos a seguirte, Señor. Entonces, la vida cristiana, Dios nunca dijo que la vida cristiana iba a ser que tú ibas a estar tumbado en un sofá, acostado, recibiendo las bendiciones de Dios todos los días. Señor, hoy mándame maná, mañana mándame codornices, mañana mándame un pollo rostizado, mañana mándame una paella, el otro día mándame una pasta ahí, con albahaca. No, la vida cristiana no es así. Dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El principio de la permanencia es eso, tener en cuenta que en la vida van a haber adversidades. En la vida van a haber problemas. Con la diferencia, puede venir porque tú lo has provocado. Las adversidades pueden venir a causa de tu concupiscencia, de los malos pensamientos, del desorden de la carne pueden venir las adversidades, los problemas. Tú lo puedes provocar por las concupiscencias. Número 2, también por medio del maligno, que el maligno lo que quiere es derribarnos y siempre está metiéndose en las familias, siempre está metiéndose en los matrimonios, siempre está metiéndose en los hijos, en la relación de hijos con padres, siempre está ahí continuamente queriendo destrozar. Y la otra, de donde vienen las adversidades, es de la voluntad permisiva de Dios. Pero ¿por qué Dios permite los problemas en nuestra vida? Quizás nos hemos preguntado eso. ¿Por qué Dios permite los problemas en nuestra vida? No es que Dios nos mande problemas, no. Tampoco Dios nos manda tentaciones. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Pero ¿por qué permite que el maligno traiga adversidades en nuestra vida? Pues por lo que hablaba anteriormente. Porque Dios quiere forjar nuestro carácter. El propósito del maligno es derribarnos. El propósito de Dios al permitir esas adversidades es hacernos más fuertes y hacerle sentir y hacerle saber al enemigo, al diablo, de que nosotros estamos más fuertes que nunca. Amén. Ese es el propósito de Dios. El principio de la permanencia es tener un carácter fuerte, un carácter firme, un carácter forjado. Por eso Dios compara el oro, ¿verdad?, con nuestra vida. Porque el oro, para que pueda llegar a ser una belleza, no sale siendo una belleza de las minas. Tú seguro vas a una montaña y te encuentras una piedra de oro y si no sabes, si no eres un profesional, no te das cuenta que es oro. Estás perdiendo una gran mina.
porque es una piedra negra, tiene puntos negros, unos chispazos por allá, amarillo, color oro, pero realmente no se distingue. Solamente cuando ese oro es pasado por la, como le dicen, ¿verdad? Por la zaranda y es movido, de ahí es donde sale ese oro. O el oro, para que salga una joya preciosa, lo pasan por fuego y un proceso largo para que pueda ser refinado, y ahí es donde sale ese oro brillante que muchas mujeres, ¿verdad? Y muchos hombres lucen en sus cuerpos. Pero para que el oro llegue a ser esa belleza, tiene que pasar por un proceso. Entonces Dios, para hacerte una persona refinada, una persona de la cual estás yendo hacia un carácter y hacia un cambio y hacia una transformación, necesitas pasar por un proceso. El carácter es importante. Entonces, en la vida, sí o sí, nuestro carácter tiene que ser forjado. Al igual como el carácter de nuestros hijos. Hace poco publiqué una imagen en Facebook que me encontré una verdad muy grande, que decía de que a tu hijo no le quites todas las piedras del camino. Quítale una. Ayúdale a quitar una. Y el resto, que aprenda él a quitarlas. Entonces Dios nos da la pauta. Dios nos da los tips para que nosotros podamos caminar en esta vida. Pero Dios no nos está quitando toda la vida, todas las piedras. Porque entonces si no nos va a hacer personas blandengues. Él quiere hacernos firmes y fuertes. Un hábito importante del cual nos enseña el principio del carácter, decía un pensamiento importante, decía, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembra un carácter y cosechas un destino. O sea que la ecuación sería hábito, carácter, destino. Para poder llegar a un destino se necesita carácter. Para tener carácter se necesita tener hábitos. Y esos hábitos de lo cual nos lleven a una acción. Y para esa acción necesitamos tener un pensamiento. Un pensamiento de lo cual nos va a parar en la vida con un hábito diferente y con un carácter diferente, y eso es lo que nos va a mantener hacia nuestro destino. Ese pensamiento, según lo que pensemos, eso es lo que nos va a mantener a nuestro destino. Si pensamos negativo, nuestro destino va a ser negativo. Si pensamos en positivo, nuestro destino va a ser positivo y vamos a ir hacia adelante. Entonces, mantenerse es lo que cuesta. Mantenerse es lo que cuesta. Por eso esta predicación, de lo cual se llama el principio de permanencia, es lo que nos va a ayudar a mantenernos. Mantenerse es lo que cuesta. Una vez la palabra dice en una ocasión de que cuando Saúl y Jonatán cayeron en una batalla, dice que todos decían, ¿cómo han caído estos valientes? Cuando Saúl y Jonatán cayeron en una batalla, decían, ¿cómo han caído estos valientes? Porque la vida, lo peor es lamentarse de cómo cae un valiente. Lo peor es lamentarse de cómo cae un valiente. Quizá aquel que se hartó, se cansó, se decayó de luchar, seguro ha caído. Pero no significa que sea un cobarde, sigue siendo un valiente. Sigue siendo un valiente. Es triste que alguien no pueda continuar, no pueda culminar, no pueda continuar una familia, que no pueda continuar un matrimonio, que no pueda continuar tus hijos dentro de la iglesia. Es triste, pero no significa que por eso nos vamos a lamentar, sino que vamos a continuar confiando y creyendo que siguen siendo valientes y que esos valientes se van a levantar. Muchas veces nosotros mismos hacemos un papel más que Dios. Si caemos, nos sentimos más pecadores de lo que Dios nos está acusando. Nos sentimos más viles de lo que Dios nos está acusando. Cuando Dios nos está diciendo, levántate. Levántate y sigue. Porque dice la palabra que si 100 veces cae el justo, entonces Dios tiene una actitud diferente. Dios tiene una actitud de que si tú caes,
Dios dice que te vuelvas a levantar y que continúes. Porque lo importante no es cuántas veces tú te caes, sino que lo importante es cuántas veces tú continúas adelante. Eso es lo importante. Lo importante es que tú te mantengas y puedas llegar hasta el final. Pero si tú has caído y piensas de que ya no quiero la vida cristiana porque ya soy un vil, Dios no dice eso de ti. Ese Cristo que murió en la cruz, fue sepultado y que recibió esos montones de latigazos y que sus espaldas fueron reventadas y que esos clavos traspasaron esas manos y que todos esos clavos también traspasaron esos pies, no fue en vano. Él lo hizo porque Él dice, levántate, levántate. Dios está en esa actitud, mientras nosotros nos acusamos más que Dios. Acusamos a los demás y nos acusamos a nosotros. Los apóstoles eran un equipo, había de todo dentro de los apóstoles. Entre ellos había un negador, un traidor, había entre ellos uno que dudaba. Pero eso fue antes de la llenura del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles llegaron al Pentecostés, y al día del Pentecostés la palabra de Dios fue derramada sobre ellos, el Espíritu vino con poder sobre ellos y recibieron un poder desde lo alto, de lo cual les dio la potestad de sanar, de sacar demonios, de sanar a los enfermos, de liberar y de predicar el Evangelio. En ese momento no solamente se les dio el poder de sacar demonios, sanar enfermos y de poder ir hacia las naciones, no solamente se les dio el poder de eso, sino que también se les dio el poder a la resistencia, a la crítica. También recibieron el poder de la resistencia a la crítica que ellos iban a tener. El Espíritu Santo les llenó a ellos, les dio la cobertura. Y Jesús les dijo que ellos iban a ser un equipo imparable, porque no solamente iban a impactar sanando enfermos, no solamente iban a impactar sacando demonios, no solamente iban a impactar llevando la palabra a todas las naciones, sino que iban a impactar por el cambio y la transformación que Dios había hecho en ellos. De manera que los pueblos vecinos venían hacia los apóstoles y eran sanados muchos, eran sanados muchos enfermos, y la palabra cada día impactaba porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos. Es como que pase aquí dentro de la iglesia de Cristo, de que hayan vidas transformadas y que también contaminemos a otros transformando esas vidas, y que haya un gran júbilo dentro de la iglesia, y que de repente todos con ese corazón de amor, de amabilidad, de ayuda hacia otros, entonces van a decir los demás pueblos, vamos ahí, porque ahí está el poder de Dios. Entonces, cuando está sucediendo esto, de repente el enemigo que no le gusta las acciones de Dios, cuando en tu vida está habiendo transformación y ese carácter está siendo forjado, al enemigo no le gusta. Entonces en ese momento dice que un día se levanta un sumo sacerdote lleno de celos y echa mano a los apóstoles y los mete a la cárcel. Dice que los mete a la cárcel y dice que por la tarde vino un ángel y los sacó. Era como si Dios le dijo, y los volvían a meter y los volvía a sacar el ángel. Era como si Dios le dijo a un ángel, ¿tú qué estás haciendo? Nada, venga, ponte ahí en la puerta de la cárcel y cuantas veces metan a los apóstoles, tú los sacas. Les puso un ángel para que los sacara. ¿Y cuántas veces los tengo que sacar, Señor? Cuantas veces los metan, tú los sacas. Y dice que aquellos seguían predicando la palabra, Y el sacerdote dice que estaba afoscado y dice que no hallaba qué hacer con estos hombres. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Los meto a la cárcel y los vuelven a sacar. Entonces manda a unos del Sanedrín que fueran a revisar la cárcel, qué es lo que pasaba, y dice que encontraban siempre la puerta abierta y como que si nadie la había abierto y ellos fueran predicando. Y dice, no podemos encerrar a estos hombres porque los tenemos encerrados y luego están predicando. Entonces, en ese momento, el Sanedrín quería matarlos y de repente aparece alguien que se llama Gamaliel en ese momento,
cuando no los podían parar, Pedro le responde Pedro y los apóstoles, entonces es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es lo que nos va a mantener firmes hasta el final. Obedecer a Dios antes que los hombres. Obedecer a Dios antes que los hombres. Este Jesús, a quien de vosotros mataste colgándole a un madero, quien fue exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos, y estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado a los que le obedecen. Ese es nuestro Dios, uno que ha resucitado. Entonces dicen los apóstoles, no nos podemos callar. No nos podemos callar ante ese que ha resucitado entre los muertos. A ese que nos ha dado vida y perdón de pecados y libertad, no nos podemos callar, porque ese es nuestro Dios. Entonces aquí es donde no saben qué hacer los del Sanedrín. La cosa se pone fea y aquí es donde los del Sanedrín no saben qué hacer. Y aquí es donde Gamaliel se levanta y da un discurso impresionante. Que hasta al día de hoy el discurso de Gamaliel se repite en muchas ocasiones. Nos ubicamos en tiempo y espacio en ese momento. Los del Sanedrín no podían parar este tsunami, los apóstoles predicando, sanando, echando demonios, ellos impactando en las naciones y las naciones viniendo a ellos, no podían parar este tsunami, estaban potentes, estaban fuertes. Y entonces Gamaliel les dice, bueno, le voy a dar una respuesta. Ellos pensaban, Gamaliel seguro nos va a decir cómo volarle la cabeza a esto para que nos sigan predicando. Y de repente le dice, muchachos, apóstoles, sálganse, afuera voy a hablar yo. Salen los apóstoles y va a hablar. Y los del Sanedrín dicen, venga, danos un consejo cómo matarlos. Y se levanta y le dice Gamaliel, varones de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer, le dice. Empieza así el discurso de Gamaliel. Porque hace un tiempo se levantaron unos parecidos a esto. Se levantó Teudas, ¿le recuerdan? Sí, le recordamos. Él se levantó diciendo que eras el Mesías, que era el Mesías. Recuerdan que no era un loquito. Le seguían 400 hombres. Y estos 400 hombres lo seguían. Y les pregunto, ¿dónde está Teudas hoy? Está muerto. Muy bien, está muerto. ¿Recuerdan cuánto duró esto? Le dice. Sí, esto duró 3 meses y 90 días aproximadamente. Terminó la revolución y no tuvimos que hacer nada, le dice. Entonces después, ¿recuerdan otro que se levantó? Judas de Galilea. Sí, lo recordamos, le dice. Este Judas de Galilea que impactó, nos pusimos celosos y no hallábamos qué hacer con él. ¿Dónde está él ahora? Que le seguían como 1000 hombres. ¿Dónde está él ahora? Pues no se sabe. Entonces, siempre que se levanta una de estas revoluciones, se dispersa, le dice Gamaliel. Siempre se dispersa cuando se levanta una de estas revoluciones. Entonces, ¿qué hacemos con estos hombres, con los apóstoles? Los vamos a dejar en paz, le dice Gamaliel. Si son como los demás timadores desordenados, así como tantos que se levantan hoy en día, entonces se desvanecerán. Pero, si es de Dios, permanece. Porque si estos hombres que están sanando de parte de Dios, están actuando de parte de Dios, entonces si lo están haciendo de parte de Dios, posiblemente, le dice Gamaliel, estemos luchando no contra ellos, sino estemos luchando contra Dios. Porque lo que no es de Dios se desenvanece, como Judas de Galilea, ni como Teudas. Pero si es de Dios, va a permanecer. Va a permanecer. Si tú eres de Dios, vas a permanecer. Porque Dios dice que la obra que ha empezado en nosotros, dice que no la dejará así sin más, sin fruto. Dice que la va a terminar. Y yo no sé qué va a hacer Dios. Yo no sé qué va a hacer Dios contigo y conmigo, pero Dios va a terminar esa obra que empezó en nosotros. Amén. No sé si Dios va a hacernos pasar como el oro. No sé si Dios va a hacernos pasar por la zaranda.
como le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te va a zarandear. Entonces no sé si Dios nos va a zarandear, pero Dios, esa obra que ha empezado en nosotros, la va a culminar. Y va a permanecer. Y va a permanecer porque lo que es de Dios permanece. Este es el principio de la permanencia. Habla de que Dios está con esa persona y ahora es importante escuchar esto. Con el dolor uno aprende que la permanencia en el llamado de Dios disminuye el dolor de los fracasos. Es imposible seguir una misión divina sin tener momentos críticos en la vida. Encontrarnos con vientos fuertes, eso es parte de la vida, encontrarnos con vientos terribles, crisis en la familia, crisis en los hijos, eso es parte de la vida. Crisis en las situaciones, eso es parte en la vida. Crisis en el ministerio, eso es parte de la vida. Dios, cuando nos llama, no dice que habrá ausencia de tormento. Él dice que habrá junto con el llamado, habrá aflicción. Pero Él dice que tienes un llamado verdadero, fundamentado en el Señor. Así como el hombre prudente que funda su casa sobre la roca. Entonces dice el Señor que van a venir adversidades en tu vida, pero dice que vas a estar fundamentado sobre la roca que es Cristo. Como un hombre y una mujer prudente, vamos a permanecer. Vamos a permanecer. No solo que hayamos bajado a las aguas bautismales, como un hombre y una mujer prudente de Dios, vamos a permanecer. Esa es la enseñanza que nos deja esta palabra. La vida a veces nos puede hacernos paralizar el reloj, pero dentro de esas adversidades no tenemos que paralizarnos. El Señor dice, elévate, elévate como el águila. No dice como la gallina abajo, la gallina va buscando el maíz abajo y le vuela en la cabeza. No hay ningún versículo que diga, mantente como la gallina. Dice, elévate, elévate como el águila. Porque al elevarse uno ve los problemas desde arriba. Si lo elevas, si lo haces como la gallina, entonces un día te vas a levantar y vas a ver el ordenador y vas a ver el saldo de tu cuenta y vas a ver los recibos y vas a decir, ay, ¿ahora cómo hago para pagar esto? ¿Y ahora cómo hago para pagar estas deudas? Como la gallina. ¿Cómo hago para pagar esto? ¿Por qué? Porque la gallina solo ve por bajo el maíz, solo va viendo el maíz. El Señor dice, elévate como el águila. Puedes ver ese saldo de tu cuenta que tienes que pagar, cole, que tienes que pagar universidad, que tienes que pagar casa, que tienes que comprar comida. Pero si te elevas como el águila, vas a ver los problemas de otra manera. Si estás como la gallina, solo vas a ver el maíz, solo vas a ver los problemas. Por eso no hay ningún versículo en la Biblia que dice, elévate como la gallina. Dice, elévate como el águila. Elévate como el águila, que lo vas a ver desde encima. Te elevarás como el águila por encima de las cumbres, por encima de los problemas, por encima de las crisis. Por encima de todo te vas a elevar. Ese es nuestro Dios que nos enseña a ver los problemas de una manera pequeña. Porque Dios es un Dios grande. Y si nosotros creemos que nuestros problemas son grandes, entonces mucho más grande es nuestro Dios. Y esa fe que Dios nos ha dado es una fe grande de la cual nos va a hacer elevarnos y ver los problemas de una manera pequeña. Gloria a Dios por eso. Entonces, la permanencia, hay momentos que te vas a sentir un titán dentro de la vida. Va a haber un momento que te vas a sentir un titán de las oraciones y todo eso. Pero también va a haber un momento que ya no quieres orar. Va a haber un momento que te quieres bajar de la cruz y decir, ya no quiero continuar. O va a haber un momento que dices, quiero abrir las puertas de los cielos. Así es la vida. Así es la vida. Vamos a tener momentos bajos, momentos altos que nos vamos a sentir cerca de los ángeles, o momentos que ya no queremos continuar. Pero eso no significa que un demonio está actuando sobre ti y que eres vil y que ya no puedes continuar. No, eso nos pasa todo en la vida.
A Pablo también le pasó, dice, estoy en esta lucha entre la carne y el espíritu. Lo que no quiero hacer, lo hago. Estoy en esta lucha. Por eso Pablo también dijo, no es que lo haya alcanzado todo ya, sino que una cosa hago, prosigo. No sé lo que hayas hecho, no sé lo que he hecho, pero yo prosigo hasta la meta, que voy a llegar a ese supremo llamamiento. Voy a llegar a ese supremo llamamiento. No es que te hayas caído y te quedes ahí, no, prosigue que vas a llegar. Que quizás vayas como los soldados ahí todo tiroteado por un lado, por otro lado, pero prosigue que vas a llegar a esa meta. Concluyo, hermanos. Con esto no quiero decir de que la vida, que esté defectuoso, pues la vida es una montaña rusa y a todos nos pasa. Y en esa montaña rusa, ¿cómo le hacemos para permanecer? Pues seguir la palabra y decir no soy una gallina, sino que soy un águila que me elevo por las alturas y veo los problemas de una manera pequeña. Y cuando nos alejamos en ese vuelo, escuchar la palabra de Dios que dice, yo te voy a mantener en el aire hasta que llegues a tu destino. Aunque sientas que vayas a estrellarte, aunque sientas que vas a caer, yo te voy a mantener, dice Dios. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No sé cuántos de los que están aquí están esperando en Jehová. Él dice, tendrán nuevas fuerzas. No sé cómo están tus fuerzas, pero el Dios del cielo dice, tendrán nuevas fuerzas. Y se levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios bendiga su palabra. Cerca de ti, Señor, que